Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a los amantes del café y de la propiedad horizontal. Cada jueves a las 8 de la mañana, sintoniza El Cafetero en el live de Instagram de Radio Voz PH, el programa dedicado a ofrecerte todo lo que necesitas saber sobre propiedad horizontal. Además, si no puedes acompañarnos los jueves, tienes una segunda oportunidad para escuchar la retransmisión los sábados a las 11 de la mañana en la radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Pero eso no es todo, también puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquier momento desde nuestro canal de YouTube. Acompaña a la licenciada Priscila Cuban y expande tus conocimientos con nosotros. Recuerda, El Cafetero, en Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Buenas noticias para los amantes del café y de la propiedad horizontal. Cada jueves a las 8 de la mañana, sintoniza El Cafetero en el live de Instagram de Radio Voz PH, el programa dedicado a ofrecerte todo lo que necesitas saber sobre propiedad horizontal. Además, si no puedes acompañarnos los jueves, tienes una segunda oportunidad para escuchar la retransmisión los sábados a las 11 de la mañana en la radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Pero eso no es todo, también puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquier momento desde nuestro canal de YouTube. Acompaña a la licenciada Priscila Cuban y expande tus conocimientos con nosotros. Recuerda, El Cafetero, en Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Buenas noticias para los amantes del café y de la propiedad horizontal. PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la... Buenas noticias para los amantes del café y de la propiedad horizontal. Gracias a nuestros queridos patrocinadores y al esfuerzo de nuestro equipo técnico y de producción de Radio Voz PH. Yo soy Priscila Cuban en compañía del licenciado Felipe Chen, ambos abogados, enviando un afectuoso saludo a los oyentes que nos sintonizan desde Darién hasta Chiriquí por nuestra radio Frecuencia Amiga, a los que están presentes en este live a nivel nacional e internacional y a los que ven nuestras retransmisiones por nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos como invitado especial al licenciado Rolando Candanedo Navarro, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, socio fundador del Bufete Candanedo, autor de los libros legales como Los Claroscuros de la propiedad, de la Ley 284 de 2022 y Cómo vivir en propiedad horizontal y no morir en el intento, columnista del Martes Financiero de la Prensa, destacado en temas laborales, corporativos, derecho intelectual, servicios legales inmobiliarios y definitivamente la voz calificada en propiedad horizontal. ¿Cómo está, licenciado, en el día de hoy? Excelente, Priscila, muy amable por la invitación. Me siento feliz de estar aquí con ustedes y de acompañarte en esta mañana. Usted sabe, licenciado, que tenemos este espacio que lleva como propósito llevar docencia tanto a las juntas directivas como a los administradores y a todos los actores de la propiedad horizontal, ya que existe mucha necesidad, como conversáramos tras bambalinas,
de que las personas sean orientadas y educadas en cómo vivir en propiedad horizontal. Esta mañana me levanté justamente pensando en aquel libro que usted escribió que decía cómo vivir en propiedad horizontal y no morir en el intento. Y recordé que ese libro me lo robaron, licenciado, me lo Así robaron, me robaron ese libro y cómo me ha dolido porque yo creo que eso no se consigue ya. Entonces, recuerdo que me lo regaló un licenciado Luis Ovidio Rodríguez hace muchos años y ese libro me lo robaron. Pero bueno, para romper el hielo, ¿qué es propiedad horizontal? ¿Por qué se le llama propiedad horizontal? Dice que usted puso hizo esa pregunta en estos días en un destacado foro y no hubo uno que le pudiera contestar. Mira, es curioso, hay mucha gente que se mueve en este ambiente, se agita en el ambiente de la propiedad horizontal y tú le Buenos preguntas, días. y tú le preguntas por qué se llama propiedad horizontal y no lo saben. No tienen la más mínima idea, ni siquiera aproximada. Lo mismo pasa cuando tú preguntas, bueno, ¿y por qué pagas gastos comunes? No tienen idea por qué pagas gastos comunes. Yo le digo, pero si tú te mueves en este ambiente, tu primera preocupación debe ser por qué se llama propiedad horizontal, porque es una propiedad especial. ¿Qué tipo de propiedad es? Nadie se hace esa pregunta. Y lo peor del caso es que hay muchos colegas que te dicen, oye, es que yo me conozco la ley de memoria. Y todavía peor, me parece que es grave que te digan que se conozcan la ley de memoria. Y yo le contesto, mira, yo participé alguito ahí en la redacción de la ley, pero yo no me la conozco de memoria. Cuando yo quiero citar algo y se me olvida dónde está, tengo que hacer la trampita de irme al formato Word, porque tengo la ley en Word, buscar la palabra y entonces volver a remitirme a lo que estoy buscando, porque no sé dónde está, no me lo conozco, ¿no? Y tampoco quiero, no tengo la más mínima intención de aprenderme la de memoria. Entonces, eso es una pregunta que incluso se lo he hecho a funcionarios del MIBI y tampoco saben por qué se llama propiedad horizontal. Y si te parece bien, lo podemos dejar para el final para ver si alguno de los oyentes escribe, Más información. Eso me lleva a escribe y nos dice, Hola, y, y podemos yo quiero entonces preguntar. primero saludar a alguien que no he saludado. Saludo desde David, que estoy acá por un tema del debate de ayer. Saludos a Radio Voz PH, al licenciado Candaneo, que siempre tenemos opiniones eh, conjuntas en muchos temas de propiedad horizontal controvertida, que ahora la vamos a discutir. Saludos. Bueno, ya sabe, Felipe, no podemos sapear la pregunta que estamos haciendo para el final del programa. Pero bueno, sigamos, licenciado. Pensemos entonces en esa misma línea de ideas. ¿Por qué se llaman gastos comunes y no se dice cuota de mantenimiento? Porque no todo es mantenimiento, tan sencillo como eso, y porque tú no pagas una cuota para mantener, no. Tú pagas una cuota de gastos comunes, porque tú estás pagando a los gastos comunes de la propiedad horizontal. ¿Cuáles son los gastos comunes? Es difícil enumerarlo. Uno puede decir, bueno, seguridad, que si custodia, que si, etcétera, y hacer una lista y siempre te vas a quedar corto. Entonces, no todo en propiedad horizontal es mantenimiento. Ese concepto de mantenimiento vino de la ley uruguaya de 1945, cuando se copió la ley 33 del 52. Después se reprodujo en la ley 13.512 de Argentina del año 47, si no me equivoco, y se mantuvo por mucho tiempo. Se pasó en el decreto 217 del año 70, pero el concepto de mantenimiento fue cambiando, fue variando, porque sí, es más, todavía hay muchos que hablan de gastos de administración y otros que hablan de gastos de condominio, pero tú no tienes ni gasto de administración ni gastos de condominio. Y aprovecho y te digo, ¿por qué pagas gastos comunes? Tú pagas gastos comunes porque eres dueña de bienes comunes en una proporción que se llama coeficiente de participación, que te indica cuál es tu proporción. Entonces, tú pagas gastos comunes porque eres dueño de gastos comunes. ¿Para qué los pagas? Es otro tema, ¿verdad? Entonces, ahí donde tú dices, bueno, los pago para el mantenimiento, para la seguridad, para la protección, todo lo que tú quieras enumerar, El porque presupuesto. siempre la enumeración va a ser corta. No es suficiente para abarcar todo lo que puede haber dentro de común. En propiedad horizontal, la regla general es lo común. La, la regla general es lo común porque lo que no tenga un propietario es común. Y también en propiedad horizontal hay bienes comunes que son inmuebles y bienes comunes que son muebles. Entonces,
por eso es que tú no puedes hablar de mantenimiento, porque no todo, no cabe. Si tú tienes que reemplazar un equipo porque se dañó los elevadores, tú tienes que reemplazarlo porque el elevador tiene 20 años o 25 años, eso no es un mantenimiento, por citar un ejemplo. Simplemente reemplaza un equipo. ¿Por qué? Por obsolescencia del equipo. Si pasa lo mismo con una bomba de agua, tienes que reemplazarla. Entonces, no todo es mantenimiento. Claro, sabe que a mí, yo aprendí, yo empecé a trabajar en administración de propiedad horizontal, no, en Estados Unidos, no aquí en Panamá. Yo estuve 7 años trabajando en el edificio del Miami Board of Realtors en una compañía que administraba el Miami Board of Realtors y administraba muchísimas propiedades y PHs en Key Biscayne y en el área de Coconut Grove, Coral Gables y eso. Y nosotros teníamos que elaborar los presupuestos. Entonces, siempre la escuelita mía era que mi presupuesto, como eran gastos de expensas comunes y éramos sin fines de lucro, yo tenía que tener todos mis gastos detallados, mis reservas detalladas, de manera tal de que la cuota de gastos comunes correspondiera a ese presupuesto que yo tengo hecho. Entonces, a mí una cosa que me llama mucho la atención aquí en Panamá y que todavía no logro comprender es que he visto varias cosas que no entiendo, porque por ejemplo, que se presente un presupuesto de propiedad horizontal en déficit, porque al presentar un presupuesto de propiedad en déficit quiere decir que tú estás colectando expensas comunes en un grado menor a lo que necesitas para poder que la propiedad sobreviva. Y eso a mí me parece como que es totalmente loco que una comunidad apruebe un presupuesto que esté en rojo cuando tu obligación es cubrir esas expensas. No, y con un futuro incierto, y me interrumpo, un futuro incierto porque tú dices, oye, voy a aprobar un presupuesto con déficit, pero ¿dónde van a salir esos fondos para cubrir ese déficit? Entonces, Ahora, no tiene sentido y presupones que ese déficit lo vas a cubrir o con una cuota extraordinaria o con un aumento de cuota, que no, depende simplemente también no, de la no es voluntad nada, no sí, se puede. depende de la voluntad de eso, que al final del día van a votar a favor del presupuesto con déficit, pero no sabes si van a votar a favor del aumento de cuotas y no sabes cuánto sería ese aumento de cuotas No es que el para presupuesto cubrir con ese déficit, déficit porque es tampoco como, lo explican en ese momento. es que eso es En mi como, PH aprobaron uno así. Yo le decía, pero oye, pero ¿cómo tú vas a aprobar un presupuesto con déficit si no sabes ni con cuánto, qué necesitas para aprobar ese déficit, ni cuánto es el monto que necesitas? Pues eso lo tienes que llevar a la asamblea para aprobar una cuota extraordinaria, bueno, una cuota extraordinaria o un aumento de la cuota. ese presupuesto con déficit es como decir Dios proveerá, porque no es que están aumentando la cuota ni nada, simplemente están haciendo un presupuesto con déficit, Dios proveerá. Entonces, No, adicional, ese es un presupuesto 4 por 8. sí, Sí. 8 por 4. Exacto, exactamente, exactamente. Por eso no pasamos la prueba PISA. La cosa es que el asunto que hay aquí es adicional a eso. Entonces, otra cosa que me llamó mucho la atención, licenciado, cuando llegué aquí, me sigue llamando la atención, es que la gente cuando va a hacer un aumento de cuota dice, vamos a aprobar un aumento de cuota. Mira, el presupuesto es una cosa y te hablan del aumento de cuota como otra cosa. Entonces, vamos a aprobar un aumento de cuota de 1,75 a 1,85. Pero yo me quedo pensando, y bueno, pero ¿en base a qué hacen ese cálculo cuando realmente la cuota de gastos comunes debe emanar del presupuesto? O sea, la cuota que te corresponde a ti debe salir del presupuesto. No es algo arbitrario que voy a decir, es que 1,85 a 1,95. Explícame qué estás haciendo. No, que si sobra la plata la mandamos a reserva. No, específicame para dónde va la plata. ¿Qué Es es que lo que- el Ah, presupuesto es un instrumento. Es un instrumento de gestión y de administración. El presupuesto no es cualquier cosa. Es exacto. importante, por eso que en todas las legislaciones se habla de presentar un presupuesto. Primero porque estás hablando de plata ajena y plata ajena tienes que explicar a los propietarios cómo la estás gastando. Necesitas de un presupuesto para eso. Y ese instrumento de gestión es lo que te va a indicar si estás en déficit o no estás en déficit. Eso, todos los presupuestos tienen que ser equilibrados. Y el presupuesto además te sirve para poder justificar un aumento en la cuota ordinaria o la cuota extraordinaria. El presupuesto es un arma, es un arma bien usada, pero también requiere de ser racional, inteligente y que muchos propietarios no se engañen, porque el propietario cree que si entre menos paga, es mejor, o el propietario cree que porque le paga menos al administrador, está haciendo una gran gestión. No, equivocado. ¿Ves? Muchas veces lo más barato no es lo mejor, muchas veces lo más barato es lo peor, tal como es el precio.
El instrumento adecuado en propiedad horizontal se llama presupuesto. Y eso va en todo sentido, licenciado, porque, por ejemplo, la gente, los miembros de junta directiva, ahora nosotros cuando se hizo la ley de propiedad horizontal, se procuró dentro de esa mesa de que las juntas directivas tuviesen la herramienta para poder llevar una gestión eficiente. ¿Cómo se hizo eso? Facultándolos para la contratación de un contador cuando fuera necesario, de un abogado cuando fuera necesario, de ingenieros y arquitectos cuando fuera necesario. Entonces, hacen como dicen en mi familia, chocolate del perico cuando quieren hacer el ahorro Mm, y mm, prefieren ahorrarse la plata. Y digo, pero ¿para qué vienes a buscar al abogado cuando ya hiciste todo, cuando ya todo te fue mal? En estos días me llega una consulta sobre un contrato que habían hecho con esta persona, no había fianza de pago adelantado, no había fianza de cumplimiento, no había póliza, no había. Y yo dije, pero ¿ya para qué? No, pero mire que Pacodeco, oye, pero si el contrato está mal hecho, si el contrato no te soporta, no te ayuda, como los cálculos no estaban bien hechos, ¿qué tú vas a ir a pelear? Yo le di el teléfono a otro abogado para que fueran a ver eso allá a la Codeco, pero yo digo que la verdad es que ya después, ¿para qué? La intención de la contratación para cualquier tema legal debe ser antes de las cosas. Oye, revísame este contrato para ver qué le falta, qué tiene, qué carece. Y de esa manera la junta directiva se ahorraría una gran responsabilidad. Pues imagínese, licenciado, los contratos de pintura son el mayor yopeo, y en buen panameño lo debo decir, el mayor yopeo que se dan en propiedad horizontal, pintura e impermeabilización. Hay que ser muy cuidadosos cuando uno se engancha en una contratación con una compañía que te va a pintar el edificio, te lo va a impermeabilizar, porque son los contratos quizás ese y el de los elevadores más onerosos que puede haber dentro de una propiedad horizontal. Si el contratista que tú estás buscando no te puede dar una fianza de pago adelantado, una fianza de cumplimiento y una póliza de seguro, no contrate a esa persona. Porque al final, no, porque él es buena gente y le ha hecho el trabajo a otra gente y le ha quedado bien. No, no se fíe, usted tiene que saber que cada quien es tan bueno como su último trabajo. Y usted puede ser ese último trabajo donde la persona simple y llanamente no tiene el fondo o se gastó la plata de la pintura que usted le dio al principio y cuando viene a ver, el trabajo no se culmina. Entonces, ¿por qué no contratar a alguien que te garantice, uno, el abogado, para que te garantice que el contrato que estás haciendo es robusto y te protege? Y dos, el ingeniero para que te revise la obra durante toda su ejecución. Mira, hacer un contrato de pintura de edificio requiere, vamos a ponerlo así, alguna especialidad, porque tú incluso tienes que poner en tu contrato la calidad de pintura que vas a usar. Tienes que poner la marca que vas a usar, que te responda y le pides a la marca que te dé los códigos de esa pintura. No los códigos de identificación de color, sino los códigos de la calidad, de que está compuesta, que etcétera, etcétera. La Hay ficha que tomar técnica. en cuenta que nosotros, por ser un país tan estrecho, nosotros recibimos el viento salado del Atlántico y del Pacífico. Entonces, esa pintura que le pones al edificio tiene que ser contra salitre, tiene que ser contra hongos y saber también que debe durarte muy bien, no menos de 5 y no más de 7 años. Esos son los periodos usuales para una pintura de edificio, pero requiere tener mucho cuidado, sobre todo con lo que tú dices de las pólizas. A mí me tocó revisar un contrato y al final el tipo no quería aceptar todas las cosas que se le pedían y yo le dije a la junta directiva, mire, yo ya hice mi trabajo. El trabajo de ustedes ahora. Mi recomendación es que no contraten a este señor. Es así. Ustedes toman la decisión, pero aquí está. Todas las observaciones, hemos pasado discutiendo un buen rato. Le he hecho tantas observaciones de este contrato, no los quiere aceptar. La decisión es de ustedes, no es mía. Ustedes me buscaron para que diera una opinión sobre el contrato, lo corregí, lo rehice. Ahí termino. De aquí para adelante es tu trabajo. Y eso es lo que es. Exacto. Exacto, si el contratista no puede cumplir con eso, definitivamente no lo haga. Y es que, lastimosamente, licenciado, y es algo que no podemos obviar, en la propiedad horizontal se dan muchas irregularidades, y así como hay juntas directivas muy probas, también hay juntas directivas que no lo son tanto, entonces buscan al amigo para que haga el trabajo, y este amigo que va a hacer el trabajo, al momento que hacen esta contratación, y lo he visto, no en mi propiedad, gracias a Dios, pero he visto, por ejemplo, el caso de que este amigo contrata al amigo y el amigo le salpica algo al amigo. Entonces, al momento que el amigo incumple, el amigo salpicado no puede abrir la boca
porque ha recibido un beneficio de esa contratación. Ujú. Y entonces ahí es donde se forman los graves problemas en la propiedad horizontal, donde entonces se empiezan los rumores y las cosas a veces muy justificados porque se dan ese tipo de irregularidades. Entonces yo creo que toda junta directiva, primero las decisiones deben ser colegiadas. Segundo, deben ser muy cuidadosos cuando se hacen esas contrataciones y hacer, como hemos dicho, pues contratar la ayuda profesional tanto para la revisión del contrato como para la ejecución del trabajo. Bueno, hablando ahora como de otros temas, así como los locos, últimamente, bueno, ya vemos que hay una nueva tendencia, dice que yo fui a siempre hablo de esto porque me impresionó grandemente, fui a una conferencia de Cable and Wireless y ahí está la propaganda gratis, donde decían move on, muévase, que el que no se movía y no seguía adelante y no se ajustaba a los tiempos, se quedaba. O sea, si tú no te enganchas en la modernidad, te quedas. Y ahora nos estamos viendo con nuevos temas en la propiedad horizontal, que son temas tanto estructurales como temas legales, como lo son, por ejemplo, la nueva modalidad de los estacionamientos para carga de autos. El gobierno hizo una ley de incentivos que no la vamos a discutir ahora, pero que básicamente le da una serie de incentivos a las personas que tienen la intención de comprar autos eléctricos para bajar la contaminación, para reducir el consumo de combustible, bueno, y una serie de beneficios que le dan a la persona, inclusive creo que hasta la exoneración de la placa vehicular, eh, con tal de que las personas tengan estos vehículos. Pero ¿qué ocurre? Si usted vive en su casa, usted puede poner su cargador en su portal y usted carga su auto normalmente y usted es el que toma la decisión de que usted quiere su auto último modelo, no sé si chino o japonés o alemán, de carga, porque usted se va a gastar $4, mire, dicen que eso es atractivo, $4 por 400 kilómetros de carga. O sea, digo, 400 kilómetros de carga por $4 de energía, para no quedar en 4 por 4. Digo, 4 por 8. La cosa es que, la cosa es que con $4 tú puedes manejar 400 kilómetros, que es la carga máxima del vehículo. Si estás en tu casa, tú puedes poner tu cargador. Pero ¿qué pasa cuando vives en comunidad y vives en una propiedad horizontal? Mira, el tema es interesantísimo porque también entramos al otro tema, un tema de educación y de buenos modales. Entonces, el propietario que no, porque el edificio no tiene la facilidad, porque no fue concebido y pensado por eso. Entonces, no, yo lo voy a poner en mi estacionamiento, sí, pero la electricidad, ¿quién la va a pagar? Aquí yo voy a bajar un cable de mi departamento para, no, no, está alterando la fachada. Entonces, ahí entra el tema también de obras nuevas y de innovación. La ley nuestra habla de obras nuevas. Se prohíbe a los propietarios hacer obras nuevas, pero no define qué cosa es obra nueva. Y lo que es innovación lo dice, pero de una manera sin usar la palabra innovación. Y son dos conceptos totalmente distintos. Yo los traté en el libro este de Los claroscuros de la nueva ley de propiedad horizontal. Yo lo traté y establecí la diferencia entre lo que es obras nuevas e innovación. En cuanto a innovación, dice, cuando se trate de mejoras adicionales, ahí están tratándose de innovación. ¿Cuál es la diferencia? La obra nueva, tanto obra nueva como innovación, tiene algo en común, es que se realizan sobre bienes comunes, las dos sobre bienes comunes. Pero en la obra nueva, que es la que se le prohíbe al propietario, es más, cuando tú hablas, se le prohíbe a los propietarios que habla de obras nuevas, de ahí se deduce, ¿ves? De que esa obra nueva es para tu beneficio o para beneficio de pocos. Por eso es obra nueva. En cambio, en la innovación, que se refiere al artículo 36, es sobre bienes comunes, pero para beneficios de todos. Y ahí entonces donde entra la norma, que si tú no estás de acuerdo, no participas, pero tampoco lo usas. ¿Ves? Entonces, esa diferencia existe. Claro, la ley no lo explica y no tengo idea si el reglamento lo irá a decir, pero entonces requiere estudiar, saber qué es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, si el edificio en su paquete original no tenía un lugar, un punto único para el suministro de energía eléctrica para los autos, tú no lo puedes poner en tu estacionamiento, porque entonces estarías realizando una obra nueva.
y estaría también, si tiras un cable de tu apartamento y tienes que tirarlo por fuera necesariamente, estás alterando la fachada. Entonces, eso no se puede hacer. Ese propietario que vive en edificio, lo que tiene que procurar es que la asamblea autorice un lugar común en donde se pueda poner una estación de recarga. De lo contrario, no puede hacerlo, porque Y estará violando la norma de obras nuevas, que dice la ley que se prohíbe realizar obras nuevas. Entonces, esa diferencia es importantísima, hay que tenerla muy bien pactada, muy bien establecida para que se pueda usar o no esos cargadores. claro, entonces vamos entonces a la parte, porque parece sencillo. Mire, instalar un cargador de estos cuesta alrededor de $1,700. Ahora hay Discúlpame compañías. un poquitito así nada más. Y hay otro tema que tiene que ver con esto. Ujú. Y es que los paneles solares, cuando los pones sobre el techo, cuando se trata de barrios cerrados, ¿dónde vas a poner el panel solar? Nada más que lo puedes poner en el techo. Entonces, supe de un propietario que vive en un barrio de moda y le dice, no, porque eso es antiestético. Esa es la razón por la cual le prohíben poner paneles solares en su techo. Entonces, digo, esto no es un problema de estética, de que modifica la fachada, estoy de acuerdo, ¿ves? Pero hay un valor distinto. Hay el valor de ayudar al calentamiento global, o sea, que no se caliente tanto el planeta, el problema del consumo de electricidad versus que se vea o no se vea bonito. Entonces, yo pienso de que sí debe permitirse la colocación de paneles solares en las barriadas donde no hay edificios, sino que hay casas. Pero Claro, bueno, pero eso es yo hago pero la consulta al MIBI, ¿no? Yo hago la consulta al MIBI, que me opinen sobre esto, y es como si hubiera preguntado qué tipo de combustible utilizan las naves espaciales. Esa fue la respuesta. ¿No? Nada que ver. es que Lo no que yo me pregunté, sorprende. nada que ver con la respuesta. ¿Ves? Entonces yo me quedo con el papel en la mano y digo, esto no es posible Profesor, que esta persona me haya profesor. contestado de esta manera. ¿En qué cabeza cabe? ¿Ves? Por eso es que cuando usted dice que por eso es cuando usted dice que uno tiene que pudieran, que tendríamos que poder ver las resoluciones o las Claro. consultas que dice el MIBIOT. A veces pienso que realmente mejor no, porque contestan cosas que no tienen la más mínima lógica. Y esto que usted habla de los paneles solares es también cuestión como Y de ignorancia, porque no nos lleva al principio rector de que tiene que el pH debe ir encaminado hacia la parte de conservación ambiental, y eso es un principio rector que está en la ley de propiedad horizontal. Entonces, yo hago un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las opiniones del Ministerio de Vivienda, la Dirección de PH, porque yo quedé muy preocupado con una sentencia de un juzgado de circuito donde señalan que las opiniones y resoluciones del Ministerio de Vivienda se consideran dictámenes periciales. Y hay que tener cuidado con esto, y por eso es importante lo que dice el licenciado Candaneo, de que hay que tener una ayuda a memoria de esas opiniones, y que uno las pueda ver cómo van cambiando en el tiempo y cambiando de acuerdo al gobierno de turno en su momento. sí, pero es que son respuestas caprichosas y hasta egoístas. Mira, yo pienso que muchas cosas en PH suceden por egoísmo y más que por ignorancia que por egoísmo. Mira, aquí dice sostenibilidad y función social. Todo reglamento que rige la propiedad horizontal deberá respetar la función social y ecológica de esta. Por ende, deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa urbana vigente. Entonces, si hay una intención de que las personas migren a estos sistemas que ayudan al medio ambiente y la propiedad horizontal está obligada a eso, deberían de realizarse esas modificaciones para que lo que no sea violatorio de la ley y lo que pueda ir hacia esa tendencia ecológica funcione. Entonces no entiendo por qué negarle a una persona poner paneles solares en su techo y aprobar esta medida sobre pretexto de que sea estético o no. Bueno, mira, es un tema también de ignorancia, ¿no? Y lo digo con respeto a la palabra, porque el hecho de ser funcionario del MIBI no significa que conoces la ley. Y no es conocer la ley, tampoco es conocer la ley, puedes no conocerla, es conocer el sistema. La propiedad horizontal es un sistema. Tienes que conocer el sistema, cuáles son sus bases fundamentales, cuál es su teoría jurídica. Entonces, sobre eso tú puedes argumentar. Pero yo entiendo, cuando tú compras un libro de propiedad horizontal, un buen libro te está costando $100. Tienes que comprarlo afuera, en el exterior, porque aquí no hay. ¿Ves? Que yo sepa,
casi no se ha publicado nada de propiedad horizontal, salvo yo que tengo 4 libros, de los cuales uno es segunda edición y que es muy distinto al de primera edición. Pero fuera de eso, no se publica porque la gente en Panamá, los funcionarios, los abogados, los magistrados, no escriben. El único que conozco que escribe es Luis Camargo y que escribe sobre la materia que él ve en la jurisdicción de protección al consumidor. Fuera de eso no se escribe. Entonces tú no tienes una vasta literatura para nutrirte. Tienes que buscarla afuera, tienes que mandarla a pedir o viajar, etc. Entonces el funcionario tiene que entender que no es conociendo la ley de memoria que él puede conocer esta materia. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. Y es un trabajo permanente. Yo creo que sería muy bueno que nosotros hagamos todo lo posible para hacer una biblioteca en la dirección de propiedad horizontal, donando libros para que ellos vayan formando una biblioteca para ellos y para los que vengan, porque se pueden donar libros para que ellos se vayan nutriendo, pero esto es una materia que no se aprende tomándose una pastilla. Licenciado, pero qué espacio va a querer tener un funcionario? Y dudo, no puedo meter a todo el mundo en el mismo saco cuando estamos hablando de que aún están respondiendo quejas de hace 3 años. O Bueno, sea, ¿qué espacio? Entonces, ese sería un tema de un programa entero próximamente. Ahorita mismo me gustaría regresar al tema de los cargadores. Y me gustaría llegar al tema que usted habló de que son bienes suntuosos porque no van a ser de uso de todas las personas dentro del PH. Entonces quiere decir que aunque el PH tenga los fondos en su reserva para colocar un cargador común, ese es un tema que la asamblea tendría que decidir cómo lo va a claro. manejar, porque quizás yo hoy no tengo un carro eléctrico, pero mañana sí lo tenga. Si quiero que sea el PH el que asuma en su totalidad ese costo o si realmente lo vamos a declarar suntuoso para que solamente aquellas personas que tienen el interés de tener este servicio lo paguen. Entonces, ya quedamos claramente que primero debe ser un tema que debe ser llevado a la asamblea de propietarios y la asamblea de propietarios es quien deba decidir. ¿Es Claro, así? es que en este momento es suntuoso, eso no cabe la menor duda, porque es una obra nueva. Porque además de eso, si tú tienes un edificio cualquiera, tiene 100 unidades inmobiliarias, ¿cuántos carros eléctricos hay? Habrán 4. Entonces tú le vas a cargar a los 96 restantes el costo de mantenimiento de ese equipo y el costo de la electricidad de ese equipo a beneficio de 4 personas. Por eso que de todas maneras es suntuoso en este momento. Cuando el Claro, auto eléctrico sea común, así como lo es hoy el motor de combustión interna, entonces uno puede decir que no es suntuoso. Pero hoy día lo es. claro, lo es y definitivamente cuando usted va a una de las respuestas maravillosas que me dieron en el MIBIOT una vez cuando hice una consulta sobre los bienes suntuosos, me dijeron que primero había que lograr que se diera la asamblea, a pesar de que dentro de la misma norma declara algunos bienes que pueden ser suntuosos por su nombre y su apellido. Entonces ellos dicen, no, usted tiene que ir primero y que se dé la asamblea, que se establezca la cuota extraordinaria por lo que quieren hacer y posteriormente que se dé la reunión, entonces hay que acudir al MIBIOT para solicitar una cita para que ellos vengan a hacer una inspección y decidan si el bien es suntuoso o no. Entonces, hace poco estuve en una asamblea donde se estaba hablando en un PH de playa de una planta eléctrica. Ellos tienen una planta eléctrica que cubre las áreas comunes, que es la que es necesaria y es común. Y están hablando, pues, hay algunas personas que residen allá, los otros solo vamos a pasear de vez en cuando, y hay personas que quieren comprar una planta eléctrica para cubrirle el interior de sus apartamentos. Entonces, yo, bueno, hagan su encuesta, vean quiénes son los interesados y los que son interesados, vamos a una asamblea, se decide en qué espacio van a poner esa planta eléctrica para darles un área de uso exclusivo donde puedan colocar su planta y aquellas personas que quieran participar eh, puedan hacerlo sin problema y así somos felices todos, porque no vamos a entrar en un problema con los que no queremos la planta. Bueno, ahí se formó la discusión y la gente, pues que bueno, que eso había que primero aprobarlo para después llevarlo al MIBIOT, porque MIBIOT había dado esa respuesta, pero a mí me parece eso lo más tonto que hay, porque en tal caso, si ya la norma te dice a ti, bienes suntuosos como planta eléctrica, ¿quién me puede obligar a mi licenciado
a tener un servicio en mi bien privado que yo no quiero. Y es que además el vivió y los jueces también se Ujú. toman atribuciones que no le corresponden. Hay que entender, la propiedad horizontal está formada de propietarios privados. Si los propietarios privados toman una decisión, el MIBIOT, por muy arbitraria que sea, no puede cambiar eso, porque es la decisión de los dueños. Si los dueños quieren que su edificio tenga planta eléctrica, es una decisión de los dueños. Si el MIBIOT viene a decirme a mí que sí o que no, ¿verdad? Está invadiendo mi derecho de propiedad, está invadiendo mi decisión individual. Entonces, igual que pasa, cuando un juez te dice, no, es que el demandante pidió un techo sobre la azotea y condenan al edificio a poner un techo en la azotea, pero, oye, el 98% de los propietarios no está de acuerdo con un techo, porque un juez va a decidir sobre la propiedad de otro. Entonces, invaden el derecho de propiedad y no entienden que la propiedad horizontal es una propiedad que está dividida en pedacitos y que ese pedacito a la hora de funcionar se llama asamblea de propietarios. Entonces, esa voluntad de los propietarios hay que respetarla. Claro, licenciado, pero ¿quién puede mandar sobre mi propiedad privada? No estamos hablando de bienes comunes, estamos hablando de una planta Es su eléctrica propiedad para hacer privada, mi claro. apartamento. Si yo no lo quiero, no lo quiero. No Claro, me ahí obligar. estamos de acuerdo, pero si la comunidad dice, oye, vamos a poner la planta eléctrica, está bien. La van a poner, tú dices, yo no me voy a conectar, perfecto, no te conectas, pero la planta eléctrica va a ser parte tuya en tu coeficiente de participación. Te va a tocar un pedacito de eso. Si es un bien suntuoso, En la medida en que sea suntuoso, sí. En la medida exacto, que sea porque suntuoso, dice, yo no para, lo quiero, entonces no participas. para mí es suntuoso porque yo no Sí, lo quiero y no participo, no lo necesito, porque claro, si no tengo una ahí planta entramos, sí, ahí eléctrica entramos para en una más, voy a discusión pagar para allá. Ajá. en la planta eléctrica entraríamos en una discusión sobre la suntuosidad o no. Definitivamente, si yo parto del hecho de que no estaba Estaba. originalmente en el paquete y no me lo ofrecieron originalmente y está agregándole comodidad y valor, etcétera, yo puedo decir es suntuoso. Eso, Claro, por ahí porque puedo partir, ¿no? Mm. esas días lo que no estaba. Otro día hablaremos de los bienes privativos que están en área común. Eh, y eso nos lleva ahora a hablar, ahora que estamos hablando de esto de los estacionamientos y del tema de, porque eso de la carga eléctrica no solamente se habla de la electricidad, de la estética y todo lo demás, sino de ocupar un área común del edificio para efectuar esta actividad. Y que entonces los propietarios tengan que estacionar ahí, ocupar ese espacio por X tiempo. O sea, es una cosa que hay que reglamentarla y complicada. La verdad que me ha agarrado, como quien dice, la disrupción con todo en estas últimas 3 semanas, porque es un tema que ha tomado vigencia de 0 a 100 y que va a traer conflicto, puedo adelantarlo. Pero entonces hablemos de los estacionamientos. Los estacionamientos que según los reglamentos hay dos formas que se asignan los estacionamientos. A veces en el contrato de compraventa el promotor es bien específico y realiza la venta del apartamento 1A cuyo estacionamiento está ubicado y es parte integral de la unidad en el piso 5, estacionamiento 2C. Vamos a suponer una nomenclatura que le pongan al estacionamiento. Sin embargo, hay reglamentos de copropiedad donde se dice que el promotor asignará un estacionamiento por unidad inmobiliaria y hasta ahí lo deja. ¿Qué pasa con esos estacionamientos? Pueden reasignarse, pueden en algún momento dado por necesidad de la asamblea eh, hacer cambios con referencia a eso cuando no están inscritos como tales o descritos en Mm. un acta de compraventa. Y yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Ujú. Primero que todo, el lenguaje. Porque si yo digo se le asignan, ya estoy diciendo que son bienes comunes. Si Para yo su uso digo, exclusivo, para su si, uso exclusivo. y si Ajá. yo digo, ¿verdad?, que forman parte de la unidad, ya es un bien anejo. No tiene que decir que es anejo. Simplemente basta con que diga que es parte de la unidad, ya es un bien anejo. Es un bien anejo. Los bienes comunes de uso exclusivo solo pueden ser por tres vías. No hay otra. Uno, porque lo dice el reglamento, en este caso. Dos, porque lo aprobó la asamblea. Y tres, por su ubicación.
No hay otra forma de bienes comunes de uso exclusivo. Entonces, si yo digo, se le asigna 2 estacionamientos que son tales y tales, o que la administración posteriormente los va a asignar, esa palabrita asignar te está indicando que son bienes comunes de uso exclusivo y que están establecidos por el reglamento. Porque la asamblea pudiera posteriormente modificarlo o decir otra palabra, pero del momento que dice se asigna son bienes comunes y eso siempre serán bienes comunes de uso exclusivo. Si yo digo lo contrario, que forma parte, ya es un bien anejo, pero para esos bienes anejos, tanto en la ley 31 como en la actual, tienen que estar previamente identificados y descritos. Y no son anejos porque yo lo pongo en la escritura, lo llevo al registro público y el registro público lo inscribe, que es lo terrible del caso. Yo no sé si todavía lo siguen inscribiendo, pero muchos estacionamientos se inscribían como bienes anejos. Así, porque te vendo el promotor dice, vendo los estacionamientos, ¿verdad? Como bien anejo, pero no había sido previamente identificado y descrito. Yo tengo una sentencia muy buena que la publiqué ahí en el Martes Financiero, que creo que en la columna se llama una sentencia fabulosa, algo así, en donde el Tribunal Superior aceptó mi teoría, sin decir mi nombre, la aceptó. Yo digo, los bienes reservados del promotor, especialmente estacionamientos y depósitos, son uno de naturaleza inmueble, lo principal, son de naturaleza inmueble. Segundo, como no están identificados y descritos, son comunes. Y tercero, no los puede vender, porque la venta de un bien inmueble ajeno, de acuerdo con el Código Civil, es nula. Y el Tribunal Superior me dijo, es así. ¿Ves? Esa famosa reserva del promotor es una reserva de uso, no es una reserva de propiedad. Lamentablemente esta sentencia, a pesar de que yo la publiqué, o sea, no publiqué la sentencia, puse el comentario, a pesar de todo eso, el conocimiento de esto no llega a todo el mundo, la información no llega a todo el mundo, pues no todo el mundo ve el periódico, no todo el mundo abre la página web de la prensa para buscar la columna esa de la voz calificada, ¿ves? Pero ahí está la sentencia, donde ya dice el tribunal, es un bien inmueble y la venta de ese bien inmueble es nula. Y en este caso le ordenó al registro público cancelar todas las inscripciones que se habían hecho con la venta de esos bienes inmuebles bajo la figura de la reserva del promotor y devolverlos a la comunidad. Entonces, todos estos son elementos que hay que tener en cuenta. Si los estacionamientos tienen esa fórmula de asignado, es común, de uso exclusivo. Si dice forma parte de la unidad inmobiliaria, es anejo, pero ese anejo tiene que estar previamente identificado y descrito. Si no, no lo es, por mucho que utilice la palabra anejo. Sí, licenciado, pero por ejemplo, vamos a un caso que conozco, donde esta persona tiene el estacionamiento, o sea, el espacio de estacionamiento es para estacionar tu vehículo. El espacio que dice la norma que tiene una medida, donde tú tienes un tope, donde tú llegas, estacionas tu auto, tienes que estacionarlo entre las 2 líneas para ser el buen vecino, no estacionarte sobre encima del estacionamiento del de al lado, que es una de las peleas grandes en PH siempre, que el otro se estaciona mal. Y adelante del estacionamiento siempre hay un espacio libre entre la pared y el estacionamiento, por ejemplo, entre los 2 vehículos, porque a veces se estacionan uno frente al otro y hay un espacio libre de manera que las trompas de los carros no se vayan a golpear, ¿no? Y llega este propietario y dice, bueno, esto es mío. Como decía una propaganda vieja de agro, es que esta tierra es mía. Entonces el hombre viene y levanta un depósito en ese espacio contra la pared. eh, Posteriormente, yo no sé qué pasó ahí, la administración se hizo el depósito y posteriormente este propietario compró, el que compró después se hizo el depósito, rompió el candado, se apropió del depósito porque el depósito, según él, era de él. Entonces hay una pugna entre la administración y el propietario de quién es el dueño del depósito. Al final, en el reglamento de copropiedad de este PH no existe ese depósito, no está descrito en ningún lado y está ubicado en un área común. Y la verdad es que cuando hablamos de ese sentido de propiedad de cada uno de los propietarios que tiene asignado un puesto, eh, ¿qué tan cierto es eso de que esta tierra es mía? Que yo puedo hacer aquí lo que a mí me da la gana porque esto es mío. Tú te Bueno, estás metiendo en mi propiedad privada. esa es parte de la ignorancia en el tema.
Propiedad horizontal, y después volveremos por qué se llama propiedad horizontal, ¿verdad? En Ujú. propiedad horizontal es un derecho de superficie. Eso es todo. Tú tienes el derecho al uso exclusivo de una superficie. Eso es todo lo que es. Entonces, tú no puedes decir este estacionamiento es mío porque no es tuyo. El estacionamiento es una losa y todas las losas son bienes comunes. Cuando tú tienes un edificio, uno de los requisitos que señala la ley es señalar el destino del edificio. Entonces tú dices, es residencial, es comercial, es mixto, etcétera. Pero no tienes que decir cuál es el destino de esas unidades que se llaman depósito, que se llaman estacionamiento, porque su propia definición te está diciendo que es un depósito y que es un estacionamiento. No tienes que decir no se puede usar para depósitos. ¿Por qué? Porque el destino ya está señalado por su configuración, depósito y estacionamiento. Lo que se puede entrar a discutir es si el estacionamiento es para vehículo de 4 ruedas o para vehículo de 2 ruedas, porque al final dice autos, estacionamiento de autos, ¿ves? Y entonces me cabe una moto, me cabe una bicicleta, me cabe una patineta de esas eléctricas que andan por la calle, ¿ves? Eso es un tema de discusión, que no lo vamos a hacer ahora, pero el estacionamiento es para auto y que tiene una medida, 250 por 5 de retiro, porque si no, no es estacionamiento. Y eso ya está también señalado en muchas sentencias de los tribunales, el ancho y el largo de los estacionamientos para que sean reconocidos como tales. Entonces, el destino de esos espacios ya está definido. Entonces, tú no puedes hacer absolutamente nada que no sea de acuerdo a ese destino. Y mire que ahora que usted dice lo de las motos, me llama la atención porque sí se han dado situaciones, por ejemplo, donde un propietario le alquila a un inquilino y el inquilino se aparece y en vez de tener un auto, lo que tiene son 6 motos estacionadas dentro del estacionamiento. Entonces eso llega a traer como una incomodidad dentro de la comunidad porque es una unidad inmobiliaria residencial y son 6 motos las que están ahí. Usualmente, imagínese, licenciado, ni siquiera son las 6 motos de personas que residen en el lugar, sino que son 6 personas que llegan en la mañana, recogen su moto y se van porque trabajan colectando dinero o haciendo mandados o haciendo mensajería de esta persona que reside en el lugar. Entonces, ¿qué hace un administrador con semejante problema ante una situación donde esta persona reclama, bueno, este es mi inquilino, ese es mi estacionamiento y yo ahí puedo poner lo que a mí me da la gana? Ese es el tema, no puedes hacer lo que te da la gana. Cuando tú alquilas, la propiedad tiene 3 atributos: disponibilidad, uso y goce. Entonces, cuando tú alquilas, estás cediendo 2 de esos atributos, que es el uso y goce. O sea, tú no puedes ceder más allá de lo que tienes. El alquiler significa que ese arrendatario tiene que sujetarse a la norma vigente de uso y goce de ese espacio. Y si ese espacio dice autos, no va a poder poner la moto. ¿Ves? Si dice solamente en forma genérica estacionamiento, podríamos discutirlo, ¿verdad? Posiblemente uno pueda decir, bueno, sí, te acepto 1 o 2 motos, porque tanto el señor y la señora andan en moto, o el señor y el hijo andan en moto, pero no vas a poner moto de gente que no vive ahí, o por lo menos permitir el uso de ese espacio para un amigo, porque es tanto como decirle a un X persona, oye, yo no estoy usando mi estacionamiento porque no tengo auto o porque está dañado. Tú trabajas al frente, estacionate aquí, ¿ves? Y después entonces verás qué haces. Pero eso no es el caso. No puede utilizar eso para ninguna otra cosa que no sea exclusivamente para el destino y de acuerdo con los derechos que pueda tener ese propietario, de acuerdo a lo que dispone el reglamento. Claro, porque si tú le alquilas a una persona que está fuera del edificio, tú estás metiendo a una persona ajena a la propiedad a hacer un uso de ese estacionamiento, lo que puede afectar a los demás propietarios. Entonces, pero, ¿qué te dicen? ¿Eso dónde lo dice la ley? Ese es mi estacionamiento. No, es que ese es el otro tema. Hay muchos abogados que te responden en qué parte la ley lo dice. Entonces yo tengo 2 respuestas para eso. Yo le digo, mira, en el derecho existen las obligaciones de medios y resultados. ¿En qué parte la ley del Código Civil lo dice? En la ley, en derecho civil existe la responsabilidad por actos propios. ¿En qué parte la ley lo dice? En ninguno de los 2 casos lo dice, en ninguna parte. Todos son elaboraciones doctrinales, todas. Las obligaciones de medio resultado aparecen por primera vez en 1923
en un libro, en el tomo quinto de un tratado de derecho civil de un francés que se llama René de Poix, no recuerdo el apellido, difícil para mí pronunciarlo, ¿ves? Y a partir de ahí se genera el desarrollo de esa teoría jurídica, pero el Código de Panamá de 1916. O sea, esa teoría nace en Francia 7 años después del Código Civil panameño. Pero sin embargo, la jurisprudencia de Panamá lo acepta y lo ha definido y lo ha aplicado, la jurisdicción en medio de resultado. Y lo mismo que la teoría de los actos propios, que viene del derecho romano, pero no estaba mencionado en el Código Civil. Sin embargo, en el artículo 13 que habla de los principios generales del derecho, la Corte ha dicho, ahí está la teoría de los medios de resultado, la teoría de los actos propios. Entonces, no todo está en la ley. Es imposible que la ley cubra todo. Cuando alguien te dice a ti en qué parte de la ley te dice eso, mira, eso significa, tengo un letrero aquí grande que dice soy ignorante en la materia. Eso es todo. Y así hay que tomarlo. Y hay muchos Licenciado, abogados, lo peor del caso, abogados que me dicen, bueno, ¿y en qué parte de la ley lo dice? Ay, no tiene que decirlo, señor, Sí, este es un sistema. este es el pan nuestro en las asambleas, doctor, Bueno, cuando hay abogado. entonces, sí, mira, no hay peor vecino que un abogado. no, El eso, Sí, edificio que eso es tenga una barbaridad. abogados, mira, persínate porque vas mal, porque lo saben todo encima de eso, no son expertos No, en todo. licenciado, el criminal más grande de la propiedad horizontal es el vecino buena gente que es abogado y quiere inscribir el acta de la asamblea. Sí, sí, sí. Ese Es es lo el peor que te peor de puede todo. pasar. Ese es el Lo peor de peor que te todo. puede pasar. Y que se lo saben todo. Una vez me Oye, dijeron a mí que me invitaron a una reunión que afortunadamente no se hizo. Esto es un edificio, este es un barrio cerrado, donde el tipo no solamente cambió el color de la casa, sino que construyó apartamentos en el pedazo del lote que le no, sobraba, el pedacito ahí que tenía de jardín. Lo construyó como 2 apartamentos, le tenía medidores aparte de agua y de luz y los alquilaba. oh, Entonces dice que tenía abogados que tenían hasta el código agrario para refutarme el derecho del tipo ay, Dios y mío. no hacer eso. licenciado, pero Yo ¿cómo a esa llega a asamblea no suceder voy, yo no voy a pelear esto? con nadie. Afortunadamente no se hizo la asamblea. Pero te digo, me dice, pero es que tienen hasta el código agrario. Pues, qué bruto. ¿Eh? Profesor, pero ¿qué tiene que ver eso? Y yo no comprendo, la verdad es que hay cosas que yo no comprendo cómo se logran hacer en PH, porque si hay una administración activa, una junta directiva, es una barriada cerrada, tiene una garita que no debe permitir entrar a nadie sin autorización. ¿Cómo entran materiales? ¿Cómo se hace una construcción? ¿Cómo se logra un permiso de ocupación de una unidad inmobiliaria que no tiene la autorización de la asamblea para hacer esas modificaciones? Cualquier modificación que haya que hacer para poder llegar y ser autorizada por el municipio, tiene que tener una carta de la junta directiva que diga, sí, está bien. Tiene que autorizar esa construcción. Entonces, no lo entiendo. Mire, quiero mandarle un saludo a todas las personas que están ahorita mismo conectadas. Patricia, discúlpame un segundito, discúlpame que te Ajá. interrumpa ahí. En el libro de Cómo vivir en un pedazo y no morir en el intento, en la segunda edición, tengo una sentencia de un juzgado de San Miguelito, donde se condenó a alguien exactamente por lo que tú estás diciendo. El tipo construye al lado de su casa, porque tiene el espacio, y hace una especie de castillo. Créeme, literalmente tenía torreta y todas las cosas, ¿ves? Y lo Dios mío. condenaron a demolerlo todo, ¿verdad? Y la pregunta era cómo es que pasaba por la garita y todo, porque estaba en combinación con la administración y el presidente de la junta directiva para poder hacer esa modificación. Entonces el tipo, además de eso, ese pedacito adicional lo hipoteca para que a la hora del proceso diga, no es que no lo puede derrumbar porque tiene una hipoteca. El tribunal le ordenó y lo condenó a derribar todo lo que había construido. Está ahí citada la sentencia. Disculpa que te haya interrumpido. No, sí, aquí es que tengo muchos comentarios y la verdad es que yo soy bien malita en esto, pero estoy tratando de verlos todos. Dice Rita que qué se hace con estas personas que quieren utilizar el estacionamiento como depósito para guardar muebles, caliches y demás enseres. También tengo entonces a Alwa, que en el PH donde ella está, han vendido estacionamientos y que en realidad los estacionamientos están justos, que Hay no un sabe Zoom que cómo se llama puede tema. lograr eso. Si son uno por apartamento, entonces eso ya va en contra de las normas que dicen que tú no puedes vender tu apartamento sin que tenga el mínimo de los estacionamientos que exige. Tenemos también aquí, a ver, eh, dice algo a que le falta, que a los propietarios les falta ayuda, información. Aquí alguien está pidiendo de dónde puede encontrar el fallo que usted había comentado anteriormente. La verdad es que no sé cuál de los que hemos hablado hasta ahora. Dice, saludos, ¿dónde puedo encontrar esa jurisprudencia, estimado licenciado?
nos dice Vivel Services. Bueno, que me escriban, pues. Entonces él escriba. También saludar a Alex, que es el del caso del depósito en el estacionamiento. Y bueno, también se habla aquí de la dimensión del auto, hasta el carrito de venta de comida he visto. Imagínese, licenciado, en un estacionamiento, qué locura. Y vemos entonces que eso del uso de los estacionamientos realmente es algo controversial en la propiedad horizontal y parece una tontería, pero al final las reglas existen y los reglamentos de copropiedad señalan claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, no solamente el reglamento de copropiedad, porque la gente desconoce, licenciado, que la ley de propiedad horizontal no es una isla. O sea, hay muchas otras leyes que complementan la ley de propiedad horizontal. Entonces, que hay una persona que quiere estacionar una lancha en un PH residencial. O yo manejo busito colegial y quiero dejar mi busito colegial estacionado afuera de mi casa. O yo soy transportista de carga pesada y yo llego muy cansado en la noche y quiero poder estacionar la mula con la que yo trabajo afuera de mi casa. Entonces la gente desconoce que no necesariamente en el reglamento de copropiedad tiene que decir que eso no puede ocurrir, lo que en muchos reglamentos sí lo establece claramente, quizás en otros no, pero entonces ahí nos tenemos que ir a las reglas de tránsito, donde se habla de estacionamiento y esto se prohíbe. Entremos al tema también con juez de paz. Bueno, mira, tenemos una pregunta importante pendiente que fue la que comenzamos, porque esto se llama propiedad horizontal. Me- Y la respuesta en realidad es, creo que en el artículo que me pidieron que escribí, que está publicado en esa revista que se llama 100% PH, ahí está puesto, ¿no? Lo que pasa es que en propiedad horizontal tú tienes dos planos y los dos planos son horizontales. Tú tienes un plano que es una losa que tú llamas piso y tienes otro plano horizontal que se llama techo. Y esos dos planos horizontales están limitados por planos verticales. Por eso es que el balcón no puede ser parte de la unidad inmobiliaria, no puede sumar metros para la unidad inmobiliaria, porque el balcón sale de la unidad inmobiliaria. ¿Por Pero qué? lo Porque hacen. para propiedad horizontal necesariamente tienes que tener los planos verticales que te limiten el cubo de aire. Entonces se llama propiedad horizontal porque tú tienes un plano horizontal en tus pies, tienes otro plano horizontal en tu cabeza y estás parado sobre planos horizontales. Cuando tú ves un edificio en construcción, lo primero que tú ves es losa y columnas, o columnas y losa. Entonces, por eso es propiedad horizontal. Tú estás parado en planos horizontales, que Sí, está claro. obviamente Ese, rodeado o limitado por planos verticales. Esa es la parte física, pero también yo he escuchado en conferencias en las que he estado que se habla también de la horizontalidad entre propietarios. O sea, que los derechos de los propietarios siguen siendo los mismos ante la comunidad. No te entendí lo último. O sea, que los derechos de cada uno de los propietarios son iguales. O sea, que un propietario no tiene más derecho que otro. Obvio. Ujú. Sí, no, Exacto. no, acuérdate una cosa, la unidad privada está rodeada de bienes comunes. Totalmente bienes comunes. Tú tienes una pared que hacia un lado es fachada exterior. Tienes otra pared que hacia otro lado es fachada interior. Y tienes dos paredes más que muchas de ellas son muros maestros. ¿Por qué? Porque ayudan a sostener la losa superior. Y por la otra pared pasan tuberías con fluidos que también vienen siendo comunes. Generalmente lo único que tú puedes tocar son las divisiones internas entre un cuarto y otro cuarto, entre un cuarto y un baño, porque eso no tiene ninguna función estructural. Pero las cuatro paredes que rodean la unidad inmobiliaria son comunes, son planos Claro. verticales. Y la gente se equivoca porque piensa que la parte exterior de su pared, de la fachada interior, ellos pueden decorarla a su libre albedrío y realmente no, porque sigue ¿No? siendo una fachada interior, sigue siendo fachada y sigue siendo un área común. Lo que es tuyo es de la cara interna de la puerta hacia adentro, hacia afuera no. Tú no puedes Exacto. modificarla. Exactamente. Bueno, licenciado, son las 9 de la mañana. La verdad es que ha sido un Sí. gusto tenerlo aquí en el día de hoy. Ha sido un milagro que Felipe ha estado muy tranquilito, debe estar muy ocupado Sí, donde no, está. no, no. Fue que ayer terminamos esa jornada a las 12:30 de la noche.
entre Quería, los postdebates y los predebates y toda la incidencia del 4x8. quería agradecerle a todas las personas que se han conectado en el día de hoy y recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook y YouTube. Y que recuerden que pueden disfrutar de la retransmisión de este programa El Cafetero los sábados a las 11:30 m por nuestra frecuencia amiga en Chiriquí. Sintoniza y participa. También quería agradecer a las personas que asistieron a nuestro taller Felipe el día sábado, que fue muy productivo. La verdad es que fue divertido y productivo. Y creo que ahora tenemos un Hay asunto que que repetirlo, hay que claro, hay que repetirlo repetir ese porque Sí, evento. tenemos no me una enteré, no lista me de espera. invitaron, ni me No, es que enteré. Sí, no, es que ese fue era un parte de la, taller. de eh, la promoción de Priscila, no invitar al licenciado Ay, Candaneo. Sí, yo mentira, la pienso que próxima vez sí, lo invito. Mire, lo hizo la verdad es que intencionalmente, está bien, la verdad Sí, es que era la sí, primera, el sí. primer taller de Radio Voz PH y entonces estábamos así, usted sabe que al principio uno va como inseguro, así como asustado, pero la verdad es que fue un lleno total y tenemos ahora una lista de espera y tenemos el compromiso de hacer Un otro éxito taller. rotundo. Éxito rotundo, la verdad es que nos fue súper bien, la gente muy contenta con el resultado, ahí en el Sí, día de hoy o mañana estarán recibiendo los certificados y los entregables sí, que les prometimos y bueno, esperamos que todos hayan tenido la misma experiencia agradable que tuvimos nosotros en ese taller y la próxima vez sí. lo invitamos, licenciado, para que esté ahí con nosotros. Un Como saludo, siempre agradecido, sí, como siempre antes agradecido. de terminar, Priscila, agradecido con el Sí, licenciado Candaneo, que siempre compartimos ideas en común y vamos en contra de esas ideas locas a veces que salen de la dirección de propiedad horizontal. Yo sé que a Uriel no le gusta no, mucho ahí vamos a tener que hacer. nuestras opiniones, pero eso lo vamos a ver pronto. Licenciado, pronto tenemos que hacer yo voy a hacer un compendio de opiniones locas que he visto En la para que opinión las del veamos aquí, las discutamos aquí y opinemos aquí sobre esas decisiones, porque la verdad es que es difícil, yo siento que ahorita mismo es difícil trabajar como administrador o como eh, junta directiva. Y eh, me robo unos minutitos con Radio Voz. Anoche me decían, y que bueno, pero ¿qué podemos hacer para forzar que estas personas paguen? Y comienzo yo a leer todas las restricciones que se pusieron en la norma para las personas que adeudan dinero y la mitad no se pueden poner. Porque cuando llega la persona al MIBIO te dice, ah, no, lo que pasa es que en esa unidad inmobiliaria vive una persona de la tercera edad, Mm, entonces no le ujú. puedes cortar el elevador. No, que ahí viven 3 niños, no le puedes No, cortar el gas. No, peor aún, Priscila, el problema es que como la propiedad horizontal se lo pone en blanco y negro en un papel, eso está escrito en piedra y nadie les hace cambiar al propietario cuando tiene un documento emitido en la, exacto. por parte de la Y dirección de que PH, el a pesar de colmo, que el inicio dice que esto es una guía y no se debe tomar como cierta. Al lo final que se más hace la salvedad. romántico, lo más Sí. romántico que yo escuché fue decir que había un propietario que estaba moroso, que estaba Ujú, pagando un terapista para su niño, bueno, que necesita terapia. Y ujú. que como el niño necesitaba terapia, no podían negarle el acceso a la piscina si la persona estaba morosa. Yo digo, mijo, si yo no tengo piscina y mi hijo necesita terapia, yo lo tengo que llevar a la piscina municipal. Y sonará muy cruel, pero al final esa falta de cooperación de esa persona, de esa cuota de gastos comunes en el edificio, es aún más cruel porque entonces está llevando a su comunidad y a su casa al fracaso. Entonces, si tú no Ujú. tienes ninguna herramienta que no sea otra que, imagínate una propiedad horizontal que no tenga dinero para nada, ¿cómo cobra esas cuotas de gastos comunes si no tiene el dinero para pagarle a un abogado para que haga el trabajo? Entonces, te queda solamente la salida del proceso ejecutivo. Y si la persona debe menos de $5,000, no hay abogado que te quiera agarrar ese caso. Entonces, es como quien dice un círculo vicioso. Y estas son las opiniones que causan daño a la propiedad horizontal porque entonces deja a Ujú. la comunidad en indefensión. No sé qué opinan ustedes de El eso. propietario que no paga es subsidiado por el que paga. El Exacto. propietario Ujú. que paga tarde es subsidiado por el que paga al día. Entonces, no podemos, no, te pones a ver y han hecho todo para que la persona no pague. No pague, han ido moldeando y moldeando las cosas, cambiaron el significado del propietario al día, y entonces cuando vamos a ver, todo te lleva a que el propietario no pague y al final eso es un daño muy grande que se le está haciendo a las comunidades y a los administradores y a las juntas directivas, porque eso es para colmo, si le cortas el gas, no, si le cortas el acceso al elevador, porque la norma lo dice taxativamente, no es que se me lo imaginé ni que quería hacerlo, y cortas el acceso al elevador,
te multan porque tú cortaste ese acceso al elevador, porque según el criterio de la dirección de PH, las escaleras de incendio son para bajar, no para subir. Y sí, es un criterio, son para bajar y no para subir, y tú no le puedes cortar el elevador a una persona de la tercera edad. Así que yo estoy tranquila porque yo cumplí 55 años y si algún día vivo en el 7º piso de un condominio, de una propiedad horizontal, yo puedo fácilmente dejar de pagar porque yo soy una viejita y no me pueden cortar el elevador. Así de fácil. Oiga, licenciado, mucho gusto por haberlo Saludos tenido como aquí el siempre. día de hoy. Saludos. Muchos saludos, con mucho cariño. Usted sabe que yo soy su fan número 1. Felipe, cálmate. Deja tus celos, deja tus celos a un lado. Yo soy su fan número 1 y estoy súper contenta que haya estado con nosotros hoy. Sé que su fanaticada también y esperamos poder tenerlo en otra ocasión con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre estoy disponible. La verdad que el día que esto me sepa a trabajo, significa que tengo que cambiarme de profesión o dedicarme a cuidar nietos. Bueno, esa es una buena, yo quiero tener nietos para dedicarme a cuidar nietos también. Felipe, que tengas un feliz regreso a Panamá y acuérdate Ahí estoy a la esperando tabla bien. te dejo de tarea la tabla del 5, la del 6, la del 7 y la del 8 especialmente. Saludos, saludos a Chao. todos, saludos a todos, se les quiere. Bye bye. Saludos. Bye. Luego. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual